cordial saludo a todos los presentes, mi reconocimiento al doctor Iván Mauricio Lenis por esta gran iniciativa. Miren que son temas que discutimos muchas veces en cada institución, dentro de nuestras competencias, pero tener la posibilidad de reunirnos entre todos, veo aquí la presidenta de la Corte Constitucional, está el presidente del Consejo, la presidenta del Consejo de la Judicatura, profesores universitarios, profesionales de distintas áreas y la ciudadanía en general a quienes estamos llegando, y ese es un diálogo que busca justamente abrir una discusión frente a una problemática que no es menor. Hace años creíamos que Colombia era un país de narcotraficantes, hoy sabemos que somos un país de abusadores y tenemos que enfrentar esa realidad con toda la firmeza y con toda la integración de los distintos órdenes que puedan intervenir. Vamos a reducir significativamente los tiempos de las respuestas. Nos queda un panel muy importante por desarrollar y quisiéramos que no excluyéramos la presencia de todos ustedes durante el mismo. Entonces vamos a dar 3 minuticos para respuestas muy concretas a 2 grandes interrogantes que tienen que ver con la temática central, que son los retos que tenemos para enfrentar una situación que evidentemente está sobrediagnosticada. El primer punto tiene que ver con algo que ya se dijo aquí, cómo profesionalizamos el manejo desde las distintas entidades de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Hasta hace pocos años, nombrar un fiscal en una unidad de delitos sexuales era literalmente un castigo y lo asumía como tal. Entonces había una actitud adversa, una mala disposición para afrontar los temas. Hoy en día, por fortuna, hemos cambiado y hemos cambiado muchas cosas. Pregunta doctora Marta Andrea, desde la Fiscalía, ¿cómo hacemos para profesionalizar el manejo de la atención de este tipo de situaciones? Muy buenos días para usted, doctor Barbosa, para las personas que me acompañan y para las personas que nos escuchan, no solamente acá de manera presencial. Gracias a la Corte por hacer este tipo de eventos que también fortalecen las calidades y las competencias, no solo de la Fiscalía General de la Nación, sino de todas las personas que trabajamos en ese interés superior de los niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía General de la Nación, a partir del año 2024, crea las unidades especiales de niños, niñas y adolescentes, inicialmente a través de la Ley 2205 del 2022, la ley que establece que tienen que existir fiscales especializados, pero también todo un grupo de policía judicial, de defensores, de procuradores también y policías encargados de trabajar en los temas de violencia sexual, intrafamiliar, homicidios y feminicidios. Es ahí cuando la Fiscalía General de la Nación, a través de la resolución 0268, crea estas unidades especiales, pero no en el papel, las crea de manera tangible. Y tenemos 124 fiscales a nivel nacional, tenemos las unidades especiales de niños, niñas y adolescentes, no solamente en nivel central, sino a nivel seccional. Acá en Medellín contamos con esas unidades especiales de niños, niñas y adolescentes, pero lo más importante es no solamente la creación, es que la creación de estas unidades ha puesto en relieve todo lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes y esa obligatoriedad de uno, actuar como sistema. No podemos trabajar de manera aislada los fiscales, los jueces, los comisarios de familia, los defensores de familia. Si tuviéramos una herramienta, por ejemplo, ya que ustedes nos preguntan a nosotros si tenemos tan poco tiempo para contar todas las ideas que pueden surgir de este panel, una de las ideas es que las comisarías de familia tengan un sistema unificado. No se ha logrado que podamos ver a nivel nacional cuántas vulneraciones puede tener un niño en las comisarías de familia de Bogotá, en las de Medellín, en las de todo el país. Tenemos el sistema de información SPOA y ese sistema nos permite identificar cuándo un niño es víctima recurrente de un hecho de violencia o cuándo es un agresor víctima recurrente o reincidente en un hecho de violencia. Eso lo estamos persiguiendo a través de las estrategias de la Fiscalía General de la Nación. En este momento la tecnología está al servicio de la justicia y estamos priorizando y persiguiendo este tipo de actividades. También es muy importante resaltar que
también evidenciamos que hay mucho miedo en formular denuncias. Las denuncias que afectan a niños, niñas y adolescentes son de carácter oficioso, es decir, tenemos todos una corresponsabilidad de poner en conocimiento esos hechos que revistan características de delito en donde sean víctimas niños, niñas o adolescentes. La policía, nosotros trabajamos con la policía, la Dirección de Protección de la Niñez. Sería muy importante que no solamente la Fiscalía tenga un cuerpo técnico de especialización también para niñez, sino que esta policía sea exclusivamente para tener la perspectiva y conocimiento de los temas de niñez. Muchas gracias. Pero déjeme en un minuto, doctora Martandea. Cuando se aborda un caso de narcotráfico, el investigador es una persona hiperexperta en narcotráfico. Pero cuando se aborda un tema de niños, niñas y adolescentes, tenemos personas que no tienen la menor idea de cómo abordarlo y que muchas veces tienen perversiones peores que el propio victimario. ¿Cómo hacemos para evitar que esa falta de profesionalismo siga entorpeciendo el curso de nuestras actuaciones judiciales? Hay que ser muy estrictos también en la identificación de las personas que van a trabajar en estos temas, claramente, de protección de derechos de la niñez. Casi que lo hablábamos anoche con el doctor Barbosa, hay que tener mucho cuidado en la selección del personal que se va a elegir para trabajar no solamente en la policía, no solamente en la fiscalía, en la rama. Los concursos de méritos tendrían que incluir también esa posibilidad de que las preguntas sean asociadas con temas de enfoque de derechos humanos, enfoque de niñez y enfoque de género, viéndolo desde la Convención de la CEDAW para eliminar cualquier tipo de desigualdad. Muy bien, muchas gracias. Doctora María Fernanda, desde la Procuraduría, ¿qué hacemos para que tengamos una mejor especialización en el abordaje y mejores resultados desde la institucionalidad? Bueno, doctor Barbosa, creo que también la humanización de cada uno de nuestros funcionarios. ¿Por qué? Porque a veces ante tantos casos, intervenciones, se pierde ese sentido y se suma uno más. Y creo que el fenómeno del abuso sexual es una de las vulneraciones más horrorosas que pueden existir contra los niños, niñas y adolescentes, para tomarlo como un caso más. Nosotros como procuradores, bueno, los procuradores de familia que están a cargo de la delegada hacen intervenciones tanto en los PAR, en los procesos administrativos de cada uno de estos niños abusados para garantizar sus derechos y el restablecimiento de derecho, así como también los procuradores de familia en lo que corresponde. Pero hemos hecho una alianza con la Procuraduría, la delegada de penal. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que sea armoniosa esa intervención entre los procuradores penales y lo que está ocurriendo en el PAR, porque restablecimiento es la misma víctima. Entonces, si este niño tiene toda la atención desde el momento en que entra a un PAR, tanto psicológica, así como su familia, y lo estamos protegiendo en el PAR, esto va a ayudar en el proceso penal. Y también que esos procuradores penales entiendan que no podemos permitir que revictimicen a este niño 1, 2 y 3 veces, porque recaudo y la activación de la ruta desde que se conoció el hecho fue nefasta. Les voy a poner un ejemplo. Una niña abusada de 2 años en Bogotá, no ocurrió en Caquetá, ni en Casanare, ni en ningún lado, en Bogotá. Hicimos una agencia especial desde el tema de familia para acompañarla en el PAR. La activación de la ruta fue nefasta en el hospital. Una niña que fue contagiada con una enfermedad de transmisión sexual en su abuso. Después de 2 días, los médicos ni el defensor de familia, que también era nefasto, no habían entendido que era importante que se le hiciera el examen a todos los hombres que la rodeaban, por Dios, para detectar cuál había podido ser su presunto agresor. Como dijo el médico, ay doctora, se nos pasó. Y el defensor tampoco lo tomó, y la mamá más perdida que ninguna. O sea, si no llega el Ministerio Público, si no llega la Procuradora agenciada, esa prueba se hubiese perdido. Entonces, hacemos que se revictimice, que se dupliquen los esfuerzos en el tema judicial
¿Por qué? Porque desde la activación de la ruta no se hizo bien, porque muchos de esas personas que están en la ruta no están especializadas para hacerlo. Por eso desde la Procuraduría, a través del Ministerio Público, estamos haciendo capacitaciones continuas o actualizaciones a nuestros procuradores, pero además con casos reales, porque es que en la norma suena muy bonito, pero en un par todo ocurre si no están especializados nuestros procuradores, y así los defensores también lo toman como más de los 100 casos y no protegen a ese niño adolescente que está siendo también víctima en el proceso penal, porque hay una sola víctima en todo esto. Doctor Carlos Roberto, nosotros revisamos casi la mitad de nuestras salas semanales relacionados con abusos de menores. ¿Cómo le hacemos entender a los fiscales y a los jueces el adecuado abordaje de estos temas? Muchas gracias, doctor Gerardo. Un saludo especial al presidente de la Corte, el doctor Iván Mauricio, a la doctora Paola Meneses, a cada uno de nuestros compañeros y a todos los presentes. En ese punto que toca el doctor Gerardo, y simplemente a manera de ilustración, la Sala de Casación Penal se reúne todos los miércoles de manera presencial y nosotros discutimos 90 casos, de los cuales más o menos el 60% de los casos tienen que ver con dos temas, dos pandemias que nos están matando: la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, donde las víctimas son menores de edad, con un problema muy complejo, que tengo que señalar que antes que llegara a la Corte yo no me dedicaba a este tipo de procesos, no lo calculé, y llego a la Corte y me encuentro que la mayoría de delitos están relacionados donde los victimarios son miembros de la familia. Eso para mí fue una sorpresa. Y lo primero que yo diría, doctor Gerardo, un poco en el plan del sector de Administración de Justicia 2027-2030, y lo hablábamos con el vicepresidente de la Corte, el doctor Hugo Quintero, y con los presidentes de sala. Yo creo que hay que revisar mucho el perfil de los funcionarios que están conociendo estos temas. La Sala de Casación Penal ha venido trabajando sobre la necesidad de avanzar en el tema de perspectiva de género, perspectiva etaria y la forma de abordaje de este tipo de delitos. Ha sido insistente que en el caso de los menores víctimas de delitos sexuales, pues la declaración del menor puede llegar por vía de prueba de referencia, que tiene que tener prueba de corroboración, es decir, información que entrega un testigo directo, que observó directamente, que sirve para corroborar lo que dice el menor. Pero nos hemos encontrado, y quiero referenciar dos casos donde la Sala de Casación Penal tuvo que hacer un llamado de atención. El primer caso, una menor que fue víctima de delito sexual, queda embarazada y es llevada al juicio oral por parte de la Fiscalía a declarar. Cuando la menor sube a declarar, se desmaya al ver al agresor sexual, y entre Fiscalía y juez lo que determinan es que llaman a un médico y la vuelven a llamar a declarar. La pregunta era si lo primero que se tenía que indicar era si ella quería o no declarar, y sobre eso la sala hace un llamado. Y en segundo lugar, hemos tenido casos incluso de tribunales, para hablarlo con claridad, donde básicamente casi que ponen a la víctima como teniendo en cuenta el tipo de ropa que usted llevaba, pues usted cómo no iba a entender que eso podía incitar un comportamiento de naturaleza sexual. Eso francamente es muy complejo. Entonces me parece que hay que revisar perfiles, pero también hacer entender que hay una serie de pautas que han sido establecidas para efectos de que este tipo de ilícitos, donde estamos pensando no en punto de la víctima, tiene que tener un contexto sustancialmente distinto. Muchas gracias. Una de esas trágicas realidades que tenemos es la duración de los procesos judiciales. Un niño es abusado a los 3, 4 años y cuando tiene 17, 18, 20 años está rindiendo declaración sobre lo que pasó 10, 15 años antes. ¿Cómo hacemos, doctora Marta Andrea, para darle agilidad, para darle celeridad, para que tengamos una respuesta oportuna de la institucionalidad que no revictimice a nuestros niños y niñas? Gracias, doctor.
Nosotros a través de las unidades o de la consolidación de las unidades especiales de niños, niñas y adolescentes, lo primero que estamos proyectando o inyectando más bien en los funcionarios es esa sensibilidad o esa sensibilidad en escenarios de victimización de niños, niñas y adolescentes. Y hemos empezado a revisar otros modelos porque claramente Colombia es rica en jurisprudencia gracias a ustedes que nos han dado muchas herramientas, y gracias a esas mismas herramientas y a esa reforma del Código de Procedimiento Penal, el día de hoy podemos solicitar y practicar prueba anticipada. Nosotros estamos dinamizando esa solicitud y práctica de prueba anticipada en los modelos de las unidades especiales de niños, niñas y adolescentes. No es tan fácil, eso necesita el trabajo articulado de jueces y fiscales, para que el juez, cuando nosotros vayamos a solicitar ya en la etapa de juicio que se nos admita la práctica de la prueba anticipada, no exista una negativa. Hemos visto en departamentos como en Boyacá, donde esos ejercicios ya se hacen, estamos haciéndolo en el país, pero necesitamos el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, gracias a que ustedes realmente han sido una herramienta valiosa para el ejercicio del derecho. Lo que estamos haciendo, lo que está surgiendo en Colombia es esa dinámica de nuevas investigaciones donde los niños, niñas y adolescentes tienen que ir a escenarios más cortos, es decir, un niño tendría que continuar su proyecto de vida no aislado a una investigación penal. Es ahí donde también nosotros queremos contarles que estas unidades especiales de niños, niñas y adolescentes tienen la posibilidad como modelo iberoamericano de prevenir, y como prevenimos tenemos un programa que se llama Futuro Colombia. Este programa está apoyado por un grupo de neuropsicología forense de la Fiscalía General de la Nación, y de esa manera hacemos prevención en violencia sexual y en violencia intrafamiliar, en donde colegios, universidades, colectivos de mujeres, es más, acá en Medellín hacemos un énfasis muy amplio en la prevención. En la prevención encontramos la identificación, identificamos esas violencias que están surgiendo en estos escenarios, las judicializamos y de esa manera empezamos a dar un enfoque mucho más fuerte a todo lo que es el estándar de debida diligencia en materia de niños, niñas y adolescentes. Importante a las personas que nos ven, como las que están acá, las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño son vinculantes. Los niños, niñas y adolescentes, hay que activar otro principio que es el de la participación. No podemos tener un proceso penal aislado de lo que el niño, niña o adolescente nos diga en el proceso. Tenemos que escucharlos también en los procesos de las comisarías o de las defensorías de familia. Es muy importante activar este principio de participación. Muchas gracias, doctor. A usted, doctora Matandre. Doctora María Fernanda, desde la Procuraduría, ¿cómo le imprimimos celeridad a las investigaciones y a los procesos penales? Bueno, doctor, desde la Procuraduría y desde el enfoque de la delegada en la que me encuentro, lo que estamos haciendo es tratar a través de la incidencia de nuestros procuradores que se activen las rutas como lo dije anteriormente, correctamente, y que hay una articulación entre las instituciones, porque así se minimiza el riesgo de error y de las fallas operativas, porque es la forma en que se pierdan las pruebas, en que el niño sea revictimizado, pero adicionalmente en la alianza que tenemos con la Procuraduría Penal. Eso nunca había ocurrido. Trabajamos de forma conjunta en los procesos. ¿Por qué? Porque como se los dije, el proceso administrativo de restablecimiento de derecho aporta de forma eficiente y eficaz también a los impulsos que ellos dan en materia penal. Pero adicionalmente estamos haciendo un trabajo en territorio con las mesas de consenso de la mano de la Fiscalía y de los actores territoriales, porque es la única forma de conocer casos que llevan años y no han tenido ningún tipo de movimiento. Activamos a nuestros procuradores penales a través de agencia, pero adicionalmente descubrimos que muchos niños abusados no tienen par abierto. Entonces, si un niño abusado, después de 5 años, ni siquiera se le aperturó su par, ¿cómo le vamos a restablecer los derechos? ¿Cómo vamos a pedir que aparezca para que declare? Las familias lo que hacen es llevárselos a otras zonas del país por vergüenza, y eso es significativo en el retraso de los procesos. Eso es una de las formas que estamos haciendo, el trabajo conjunto de las dos procuradurías, pero además yendo al territorio para evaluar qué es lo que está pasando y tomando casos priorizados y haciendo exhortos a la Fiscalía, porque encontramos que hay fiscales que tienen 400 casos
Y obviamente no van a poderlos trabajar de la forma que es, y es la única forma en que Marta Andrea o la fiscal general se den cuenta que necesitan poner presupuesto y dar prioridad, porque sin presupuesto es muy difícil que se conformen estos grupos especializados para poder dar impulso a los procesos. Doctor Carlos Roberto, desde la Corte, ¿qué instrucciones se le han venido dando a Fiscalía y a jueces para que podamos agilizar este tipo de casos? Por un lado, la figura de la prueba anticipada es fundamental, pensando además en que si se practica la prueba anticipada rápidamente, pues los casos se van a agilizar. También sobre la óptica de que no hay que llevar a los menores a declarar por el riesgo de revictimización, porque además el menor en un momento dado incluso puede entrar en un conflicto. El caso del papá que abusó de su menor, pero a su hijo, pero es su papá, y ese menor entra en un conflicto frente a eso, genera unos riesgos de revictimación muy altos. Y político-criminalmente tengo que señalar algo, porque uno esto tiene que ser coherente. La Sala de Casación Penal presentó un proyecto que se convirtió en la Ley 2477 de 2025, donde perdimos un punto, pero yo creo que se tiene que reflexionar. ¿El punto cuál era? Abrir algunas compuertas mínimas, de tratar de que en este tipo de procesos existiera una posibilidad de aceptación o negación con unas rebajas inferiores. El efecto fue que dijo que frente a los violadores de niños nada, pero ¿cuál es el efecto que está generando eso? Si en un proceso de delito sexual no existe ninguna posibilidad de esa naturaleza, el camino es irse al juicio oral. Los jueces están absolutamente colapsados con ese tipo de procesos. Y en muchos casos, cuando la Fiscalía trata de llevar eso, no tiene cómo ganar el proceso. Entonces me parece que también hay que no cerrar todos los caminos, tendrán que hacerse algunos ajustes, pero esas realidades no las podemos desconocer. Muchas gracias. Una última pregunta solo para la doctora Marta Andrea. Bueno, dos preguntas corticas. Uno, ¿cómo protegemos a los protectores de los niños? Porque la moda se volvió en atacar a la mamá, a la persona que protege al menor abusado. ¿Cómo los protegemos? Dos, ¿cómo podríamos crear una especie de jurisdicción para niños, niñas y adolescentes y para la familia? Bueno, esa es una pregunta muy importante, porque muchos de los casos en donde se afectan a niños hay previo una afectación a la mamá o una afectación o un problema que proviene del mismo grupo familiar. Entonces hay que identificar escenarios de violencia ex ante que tengan en el marco de esa violencia también a la mamá o a una persona de su grupo familiar, y solicitar de manera inmediata las medidas de protección de la Ley 1257 del 2008. No solamente estas medidas de protección se dan en el marco de la relación de pareja o expareja, también tenemos en el marco de la Ley 1257 del 2008 la posibilidad de solicitar medidas de protección innominadas para esas violencias que se presentan que no se encuentran en el marco de la familia. Ahora lo segundo, la jurisdicción de la niñez. Eso sería un regalo, no solamente para este país, sería un regalo para los niños de este país, que podamos acudir ante jueces que comprendan cuál es la perspectiva de un niño. Eso es ganancia. Que podamos tener una dirección, nosotros como unidad, gracias a Dios, pues estamos muy felices de poder hacer parte de ella, pero tiene que consolidarse como una dirección. Tenemos que tener personal en todo el país que haga este litigio estratégico y que lleve estos casos avantes. Tenemos que tener en todas las entidades de protección personas que se hagan cargo y que tengan la perspectiva de garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Gracias por esa pregunta, doctor. A usted, doctora Marta Andrea. Miren, hace 10 años yo creo que éramos muy escépticos acerca del futuro en estas materias. Hemos venido avanzando y yo creo que falta un impulso final para que logremos no evitar toda la situación que estamos viviendo, pero sí controlarla significativamente y empezar a reducir significativamente esta aberración que vive el país en relación con la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia.